El día de hoy vamos a comenzar con métodos de integración, ¿de acuerdo? ¿Por qué la necesidad de los métodos de integración? Por culpa de cómo se deriva, ¿de acuerdo? El problema es que nosotros sí tenemos fórmulas para derivar cualquier cosa, por eso en principio es más sencillo el cálculo diferencial. Y el más importante o la parte más importante del cálculo diferencial es que nosotros sí podemos derivar un producto, ¿de acuerdo? Y la derivada de un producto se divide en dos partes. Si nosotros tenemos la derivada de f por g, tendríamos f por la derivada de g más g por la derivada de f. Entonces, a nosotros nos gustaría que si tuviéramos la integral de f por g, ¿sale? Pues nosotros tener una fórmula para integrar esto. El problema que, como es una antiderivada, si nosotros lo vemos como una antiderivada, esto no sabemos cuánto es, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por un simple sentido. Si bien la derivada de una suma, la derivada de una suma, digamos la derivada de u más v, pues es esto nos da la derivada de u, la derivada de u más la derivada de b. Entonces, si yo quiero integrar u más v, ¿de acuerdo? Esto lo que nos diría, pues es, como esto se cumple, entonces yo puedo separar la integral de u y la integral de v, ¿de acuerdo? Y a esta aplicarle antiderivada y a esta le puedo aplicar antiderivada y obtendría una función primitiva que proviene de la suma de la separación de derivadas, ¿de acuerdo? Más o menos esa sería la interpretación matemática. Sin embargo, si nosotros tratamos de hacer algo similar con el producto entre funciones, resulta que no es posible. Y no es posible por la forma en la que sale la derivada de un producto. En lugar de separarse como la derivada de f por la derivada de g, ¿sale? Así, si yo quisiera aplicar la antiderivada, pues se la puede integrar a cada uno de los pedazos. Esta cosa, al derivarla, se me desgaja en dos pedazos, en f por la derivada de g más g por la derivada de f. Esto hace imposible el hecho de querer pasar una integral, de la integral de un producto directamente a otra cosa. Ese es el problema con la integral de un producto. Entonces se vuelve válida la pregunta, ¿podemos integrar el producto de dos funciones? Y resulta que en sus ratos, cuando los matemáticos no tienen nada que hacer, pues se hicieron esa pregunta. Y la respuesta es, si f es una función continua y g es una función continua, entonces sí se puede integrar, ¿de acuerdo? Sí existe algo que sea resultado del producto de dos funciones. ¿Cuánto vale el resultado de la integral? ¿O cuál es la fórmula para poder hacer la integral? Y la respuesta es, quién sabe. No sabemos cuánto vale. Si tú tienes un producto, no puedes saber inmediatamente la fórmula que debes aplicar para ella. No existe como tal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a utilizar métodos de integración. ¿Sale? Eh, ¿Cuáles son los métodos de integración que podemos ocupar o cuáles son los métodos de integración básicos? Tenemos los vamos a separar en dos tipos de métodos de integración relacionados con el cálculo, que son el cambio de variable y la integración por partes, y relacionado con otras áreas de matemáticas, que son las fracciones parciales, que se relaciona con el álgebra, y la sustitución trigonométrica, que obviamente se basa con trigonometría, ¿de acuerdo? ¿Sale?
Sin embargo, en todos los métodos, en estos 4 métodos que estamos viendo aquí, el primero que siempre se estudia es el cambio de variable, ¿de acuerdo? Y ese método tiene relación o se va a utilizar para determinar algunas integrales aquí, en fracciones parciales y en sustitución trigonométrica, ¿de acuerdo? El aprender el cambio de variable primero es necesario porque se va a utilizar como auxiliar para terminar los otros métodos de integración. Luego entonces tenemos que ver de qué se trata, ¿de acuerdo? Esto de que el cambio de variable está relacionado con el cálculo significa que primero tiene una relación con alguna fórmula de cálculo diferencial, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver con quién está relacionado, ¿sale? Y el cambio de variable está asociado con la regla de la cadena. La regla de la cadena, si la aprendieron bien, nos dice que si nosotros tenemos una función evaluada en algo que no sea x, lo que hacemos es derivar normalmente la función respetando el argumento y luego lo multiplicamos por la derivada del argumento. ¿De acuerdo? Si nosotros cancelamos los diferenciales, ¿vale? Lo que es la partecita de abajo, si nosotros canceláramos esta parte, en lugar de quedarnos como derivadas, nos quedarían como diferenciales. Es decir, el diferencial de una función evaluada en algo que no sea x es el diferencial de la función evaluada en el argumento por la derivada del argumento. Lo que significa que al integrar, si nosotros integramos de este lado, creo que no debí de haber hecho eso. Si nosotros integramos de este lado, pues aquí sería esta integral, ¿de acuerdo? Luego entonces la integral con el diferencial se cancelan y nos sobrevive simplemente la función original evaluada en su argumento. Y esto lo que nos está permitiendo integrar es un producto de funciones, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Nosotros vamos a buscar una función, ¿de acuerdo? Que esté siendo evaluada en algo que no sea x, que sea algo extraño, ¿de acuerdo? Y también nos vamos a fijar si está la derivada de esa expresión. Si está la derivada de esa expresión, entonces vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir que u, es más, lo voy a poner contexto. Vamos a decir que u, ¿sale? Es una expresión que no es x, ¿de acuerdo? Y lo que debemos de buscar dentro de la integral es el diferencial de u, ¿sale? La derivada, bueno, la diferencial, que es el correcto, de u. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en una integración por cambio de variable? Nosotros debemos de estar muy atentos a ver una expresión evaluada en algo que no sea x y encontrar ahí mismo su derivada. Si se cumple que la derivada de eso extraño está en la integral, entonces, multiplicando, por cierto, entonces esta expresión es candidata a hacer un cambio de variable. Y lo que tendríamos es como resultado una composición de funciones más una constante integración. Y desaparecen los diferenciales, ¿de acuerdo? Esa es la idea con el cambio de variable. Y es muy importante porque se va a utilizar dentro de los demás métodos de integración. Entonces buscamos una función u tal que esté dentro de otra expresión y su derivada esté completa salvo una constante, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros podemos multiplicar o dividir constantes y vamos a hacer uso de esa propiedad para poder calcular este tipo de integrales, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, yéndonos al texto, estos ejercicios es la lista 5.5 y es donde se encuentra la principal sección de integrales por cambio de variable.
y le da tanta importancia el libro que pues, nos manda o nos arroja 70 y tantos ejercicios, tan solo de la parte de integración, eso sin hablar de los, este, de los ejercicios que tienen que ver con interpretaciones, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un par de ellos. Voy a utilizar tanto ejercicios de la primera sección como de la última para que más o menos nos quede claro. Vamos a tratar de hacer algunos ejercicios que parezcan, algunos que sean sencillos y otros que no lo parezcan tanto, pero en realidad casi todos lo son, ¿de acuerdo? El cambio de variables es muy sencillo, solo se trata de ver algo que no debería de estar ahí y su derivada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, empecemos con el primero de la lista. Creo que es demasiado sencillo, pero creo que va a definir mucho el espíritu de esta cosa. Vamos a empezar con el 8, ¿de acuerdo? Y tenemos la integral de x cuadrada e a la x al cubo, ¿sale? Voy a acercarme un poco para poder subrayar algunas cosas. Nosotros tenemos una fórmula para la integral de e a la x. La integral de e a la x, si ustedes lo revisan en el formulario, pues es e a la x, esto es e a la x más c. Es decir, la integral de e a la x es una integral muy sencilla. El detalle es que esto que está aquí no es x, es x al cubo. Sin embargo, inmediatamente pienso en su derivada, ¿de acuerdo? Es como, esa x al cubo no debería de estar ahí. ¿Cuál es su derivada? 3x cuadrada. Tengo el x cuadrada, lo único que me hace falta es el 3, ¿de acuerdo? Entonces pienso, pues esta, u, ¿de acuerdo? Voy a proponer que u sea esa cosa que no debería de estar ahí. U igual a x al cubo. Y el diferencial de u es igual a, la derivada de x al cubo es 3x elevado al cuadrado. Dado que estoy calculando un diferencial, ya que terminé de hacer la derivada, todo el resultado lo multiplico por el diferencial de x. ¿Sale? Luego entonces, este 3 que está aquí, no lo tengo dentro de la integral. Sin embargo, sí puedo despejarlo de esta pequeña expresión. Si está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Es decir, vamos a escribir diferencial de u sobre 3 y lo vamos a colocar en lugar de x cuadrada por el diferencial de x. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer nuestra sustitución. En lugar de poner x al cubo, voy a poner u. Y en lugar de poner esta x y este diferencial de x, estos dos en conjunto se van a sustituir por diferencial de u entre 3. Luego entonces, esta integral, ¿sale? La que teníamos originalmente se transforma en la integral y aquí es la parte donde se dice que tenemos un cambio de variable. En lugar de poner e a la x al cubo voy a poner e a la u. Y en lugar de poner x diferencial de x voy a poner diferencial de u. Ahora, la integral de e a la x diferencial de x es e a la x. Entonces la integral de e a la u diferencial de u es e a la u más la constante integración. Y terminamos de integrar, ¿de acuerdo? ¿Sale? Sin embargo, no hemos terminado de hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque esto está en términos de u. Y la integral yo no la quiero en términos de u, la quiero en términos de x. Pero lo que tengo que hacer es devolver el valor de u para concluir el ejercicio. Es decir, en lugar de poner u, poner x al cubo. Y esto sería e a la x al cubo más c.
Si nosotros somos capaces de ver estos cambios, sí, perdón. Aquí yo cometí un error, ya sé a qué se refiere. ¿Dónde está este color? Aquí nada más, la sustitución yo la hice incompleta. Aquí es diferencial de U. En lugar de poner X y diferencial de X, debí de haber puesto diferencial de U sobre 3. Sale como 1/3. ¿Sale? Y creo que eso es lo que comentaba su compañero. Y esto es 1/3 de E a la X al cubo más C. ¿Sale? Sí creo que sí era eso el detalle, ¿no? Sí, en efecto. Sí, aquí el detalle es que el diferencial de U va con un diferencial de U entre 3. Entonces, ese 3, lo que vamos a hacer con él es sacarlo de la integral como 1/3, ¿de acuerdo? Ese es el 1/3 que aparece aquí. ¿Sale? Y lo único que se hace es que se va arrastrando. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Les parece? Ok, a ver. De por aquí, alguno que se vea complicado. Quizás este de acá parece ser complicado, pero en realidad no lo es mucho. Piensen que esto no debería de estar aquí. Aquí, por ejemplo, lo que no debería de estar aquí es el 2θ. Hagamos que es el 14, que también se ve medio complicado. ¿De acuerdo? Igual, dentro de esta expresión, la expresión más complicada es la que está dentro de la raíz, ¿de acuerdo? Esta parte no se ve tan complicada, pero esta sí se ve un poquito más difícil. Y sin embargo, si pensamos en su derivada, la derivada de esto sería 2u menos 2u diferencial de u. Y no tenemos el menos 2, pero sí tenemos la u, entonces es la que nos sirve como candidato a cambio de variable. ¿De acuerdo? Entonces, proponemos nuestro cambio de variable. Como aquí está involucrada la variable de u, podemos nombrar la variable de cualquier otra forma. Vamos a decir, pueden escribir w, pueden escribir, qué sé yo. Vamos a poner, pues para que se le quita esta cosa, voy a poner x, ¿de acuerdo? Va a decir que x es no la raíz, sino lo que está dentro de la raíz, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería 1 menos u al cuadrado. El diferencial de x equivale a derivar lo que está del lado derecho y sería menos 2u diferencial de u. Y entonces, el pasar este menos 2 que está multiplicando o dividiendo, nos daría menos diferencial de x sobre 2, igual a u diferencial de u. Y eso significa que en lugar de poner en lugar de poner 1 menos u cuadrada, voy a poner x. Y en lugar de colocar esto y esta parte, voy a poner menos diferencial de x sobre 2. ¿Sale? Y la otra cosa que puedo hacer para facilitarme toda la vida es que en lugar de poner la raíz, voy a poner exponente 1/2. ¿Sale? Y esta integral se transforma en x a la 1/2. ¿Vale? En lugar de poner u diferencial, le voy a poner menos, pero como es un signo de menos, lo voy a poner hasta el principio y fuera de la integral. ¿De acuerdo? Diferencial de x sobre 2. Este 2 está dividiendo, pero divide a toda la expresión y puedo sacarlo de la integral. Esto sería menos 1/2 de la integral de x a la 1/2 diferencial de x. Y entonces esta integral pues es la integral de x a un exponente n, ¿sale? N vale 1/2, n más 1 es igual a 1 más 2 serían 3/2, y por lo tanto tendría menos 1/2
de x a la 3 medios sobre 3 medios, que es la forma de poner rápidamente una fracción, ¿de acuerdo? Más la constante de integración y todo lo que sigue es hacer un poquito de álgebra para poder cancelar este elemento con este otro elemento y nos daría menos 1/3 de x a la 3 medios más c. Y este es un caso curioso porque no quiero el resultado en términos de x, lo quiero en términos de u y devuelvo lo que vale x, ¿de acuerdo? Que es 1 menos u cuadrada. Y esto sería menos 1/3 de la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada al cubo más la constante de integración. Qué raro se ve eso. A ver, vamos a borrarlo para que se vea decente. Ahora sí, 1 menos. Ahí está, se ve mejor. ¿De acuerdo? Entonces, hay que identificar algo que se vea raro o complejo y ver que esté su derivada, salvo una constante dentro de la integral. ¿De acuerdo? Ok, a ver, nos da tiempo de otro ejemplo. Vamos a ver qué más hay aquí. Estos se ven relativamente sencillos. Veamos qué hay más acá. Pues no hay nada muy complicado. Incluso se antoja que es lo que debería de sustituirse. Por ejemplo, en el 32 es bastante rápido el 32, también el 30. En el 32, si lo logran observar, tenemos el seno evaluado en el logaritmo natural de x y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya se ve como que por dónde van las cosas. Es decir, tendríamos que describir a u como logaritmo natural de x y diferencial de u sería diferencial de x sobre x. Nos da 1 sobre x por el diferencial de x, pero al hacer el producto, pues nos queda de x sobre x. ¿Sale? Y entonces, al hacer la sustitución, esto se vuelve rápidamente integral del seno de u. Y esta parte, el diferencial de x y el x, se transforma como diferencial de u. Y la integral del seno menos coseno. Eso sí ya lo puedo hacer con texto, porque si no se ve feo. Esto sería menos coseno de u más la constante de integración. Y esto sería igual a menos coseno de, y u vale logaritmo natural de x más c. Entonces sí se ve como que la cosa que esté más extraña es sí, en realidad sí es correcta la apreciación que está diciendo, que es la más difícil de derivar, pero eso es cuando estamos hablando de em, integración por partes, ¿de acuerdo? La otra es, también lo puede ver así aquí, digo, la expresión más complicada de derivar es el seno del logaritmo natural de x. Sin embargo, insisto, la parte fundamental es que ustedes vean una expresión que no debería de estar ahí y su derivada en la parte de afuera, ¿de acuerdo? Es como que la forma más útil. Al final del día, si usted puede trabajar bien con cambio de variable, no tiene ningún problema. ¿Sale? Pero esta parte, esta idea de cuál es la más difícil de derivar y cuál es la más fácil de integrar, se va a ver en integración por partes, ¿de acuerdo? La técnica de la vaca, ¿sale? Bien, nos da tiempo de una vez antes de terminar la clase el día de hoy.
¿de acuerdo? Me gustaría ver pues el 71 no se ve tan mal. Digo, es relativamente sencillo. La parte de abajo es, la parte de abajo y la de arriba se ven muy parecidas, pero la derivada de la parte de abajo, pues es la parte de arriba. Entonces ya esto, todo completa la parte de abajo es U y la parte de arriba va a ser el diferencial de B. ¿De acuerdo? Aquí en el... este está interesante. Aquí le falta un... Aquí se me hace que no tiene sentido aplicarlo directamente con cambio de variable, ¿de acuerdo? Para que ustedes pudieran aplicar ahí cambio de variable rápido y sencillo, como han sido todos estos ejercicios, deben de tener seno de x a la quinta. Tal ahí puede ser un problema del autor. Por ejemplo, el 62, quisiera revisarlo con ustedes, pero pues es técnicamente lo mismo. O sea, se trata de ver, y de hecho creo que ya no vale la pena tanto estar derivando, está haciendo integrales. Se trata de ver quién es u y por qué elegimos a este seno que está aquí dentro como u, porque la derivada de ese u es coseno. Y entonces esta cosa se va a transformar en seno de u diferencial de u, ¿de acuerdo? Más o menos es lo que tienen que estar revisando en cada una de las integrales, ¿sale? Igual por acá. Este tipo, sobre todo este tipo de integrales que están aquí, esta se la deben de como que de aprender cómo se realiza. Es relativamente sencillo, yo creo que vale la pena trabajarlo un poco. Es muy sencilla, pero aún así creo que requiere la observación. Tenemos esta expresión ax más b, esto va a ser u, porque esta es una expresión lineal y la derivada de esa expresión, ¿de acuerdo? Si u lo escribimos como ax más b, el diferencial de u, es decir, la derivada de esa expresión, es a diferencial de x. Luego entonces, diferencial de u sobre a es igual al diferencial de x, ¿de acuerdo? Que esa sería la sustitución en la parte de arriba. Luego entonces, si hacemos esta integral, ¿de acuerdo? Eso sería la integral del diferencial de u sobre a por u, porque u está en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Y esto es 1 entre a integral del diferencial de u sobre u. Y esta expresión nos da el logaritmo natural de u. Esto es 1 sobre a, logaritmo natural de u más la constante de integración. Y esto finalmente nos da 1 entre a, logaritmo natural de ax más b, ¿de acuerdo? Más la constante de integración. ¿Por qué les pido que revisen esto? Porque esta es la estructura básica de muchas de las expresiones que vamos a tener en fracciones parciales, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí radica la importancia de poder ver rápidamente que lo único que sucede es que si yo tengo este tipo de expresiones, ax más b, todas esas expresiones pueden quedar 1 entre a, logaritmo de ax más b más c. Y en fracciones parciales, créanme que esto va a ser sumamente común. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, aparentemente no. Entonces, nada más, insisto, todos los ejercicios se tratan de ver quién es, quién es el candidato a U, ¿de acuerdo? Y que ahí esté su derivada. Esto no debería de estar aquí y aparece su derivada. Esto no debería de estar aquí y aparece su derivada, ¿de acuerdo?
Lo que tienen que andar es como que buscando. Esta cosa se ve muy extraña y aquí aparece la derivada, pero no del cuadrado, simplemente del seno. Y eso nos daría 1 sobre x cuadrada, 1 sobre u cuadrado. ¿Vale? Bien, entonces, si no hay muchas dudas, vamos a dejarla hasta aquí.